Bienvenidos a Snack Your Mind. Grandes ideas en pequeñas dosis para mentes curiosas. Bueno, hola a toda la gente que nos acompaña en esta nueva inmersión a fondo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo. El propósito de este espacio, como siempre, es extraer esas pepitas de conocimiento súper valiosas de una auténtica montaña de información. Exacto. Y hacerlo de forma rápida, muy estructurada y sobre todo sin que nadie se sienta abrumado por un exceso de datos, que hoy en día hay ruido por todas partes. Hay muchísimo ruido totalmente. La idea es aprender, cuestionar lo que leemos y salir con herramientas prácticas. Y el material que tenemos hoy entre manos tiene tela. Es un clásico absoluto. Un peso pesado del desarrollo personal, sí. Hablamos de metas, del autor Brian Tracy. Nuestra misión en este análisis a fondo es casi como desmontar el motor de un coche de Fórmula 1. Me gusta esa analogía. El agotamiento físico por trabajar 20 horas diarias. Eso es. Depende de una estructura mental muy específica. Pero antes de entrar en toda esta teoría, el libro basa mucha de su credibilidad en la propia historia del autor. Sí, su historia de origen. ¿De dónde sale exactamente toda esta metodología? Pues a ver, es una historia que sirve como el caso de estudio perfecto. El texto nos presenta a un joven de 18 años que abandona los estudios secundarios. Madre mía, a los 18. Sin título, sin formación de ningún tipo. Su primer trabajo fue lavando platos en la parte de atrás de un hotelito pequeño. Empezando desde lo más bajo. Desde el subsuelo, casi. Después pasó a lavar coches, a fregar suelos. Terminó trabajando como peón agrícola, durmiendo en el heno de un granero. ¡Wow! Y cuando no había trabajo, fíjate, dormía directamente en su coche en pleno invierno. Es un escenario de supervivencia total. El clásico punto donde la estadística te dice que... Que no hay salida, que su destino estaba sellado. Claro, y entiendo que luego pasa a vender puerta a puerta. Que para quienes nos escuchan y hayan estado en ventas, sabrán que es probablemente el trabajo más duro del mundo. La tasa de rechazo es brutal. Y él trabajaba a comisión, apenas ganando para comer. Pero un día hizo algo que, según cuenta el material, cambió su biología y su trayectoria por completo. A ver, ¿qué hizo? Agarró un trozo de papel y escribió una meta que para un chaval que dormía en un coche era estadísticamente imposible. ¿Cuál era la meta? Guardó y, de hecho, lo perdió. Venga ya, ¿lo perdió? Lo perdió, pero el mecanismo mental ya se había activado. En 30 días descubrió una técnica de ventas que triplicó sus ingresos. ¡Qué barbaridad! Y exactamente un mes después de escribir ese papel, el nuevo dueño de la empresa lo apartó a un rincón. Ajá. Y le ofreció un sueldo fijo para dirigir todo el equipo de ventas. No me digas que la cifra era... La cifra exacta era de $1,000 al mes. Vale, vamos a desgranar esto, porque francamente suena a pensamiento mágico total. Totalmente, parece de película. Es la típica anécdota de superación que queda genial en una charla motivacional. Pero como analistas que somos, tenemos que ser muy escépticos. Hay que pedir pruebas, claro. Exacto. El libro hace afirmaciones muy audaces sobre este poder casi místico de escribir las metas. Hay datos reales, o sea, estudios empíricos que respalden que el simple acto de escribir marque una diferencia frente a tener la idea en la cabeza. Es una pregunta fundamental. Y el texto no se apoya solo en anécdotas, por suerte. Introduce un estudio muy famoso de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Palabras mayores. Lo es. Los investigadores siguieron a los graduados entre los años 1979 y 1989. En el 79 les hicieron una pregunta súper clara a los estudiantes de último año. ¿Qué les preguntaron? Les dijeron, ¿ha establecido metas claras por escrito para su futuro y ha hecho planes para concretarlas? Vale, una pregunta binaria casi. Sí, y los resultados iniciales fueron reveladores. El 84% no tenía ninguna meta específica. 84%, wow. El 13% tenía metas, pero solo en su cabeza. Ya. Y solo un minúsculo 3% tenía metas claras y por escrito. Un 3%. Estamos hablando de estudiantes de Harvard. Se supone que es la élite intelectual, la gente más ambiciosa, y el 97% no tenía un plan escrito. Así es. ¿Y qué pasó en ese seguimiento 10 años después? Los datos rompieron todos los esquemas de verdad. En el 89 descubrieron que el 13% que tenía metas no escritas ganaba en promedio el doble que el 84% que no tenía ninguna meta. Bueno, el doble ya es una diferencia importante.
Solo por pensarlo. Sí, pero el dato verdaderamente demoledor es el de ese diminuto 3% que sí había escrito sus objetivos. ¿Qué pasó con ellos? Ese grupo estaba ganando en promedio 10 veces más que el 97% restante combinado. 10 veces más que todos los demás juntos. Combinado. Y hay que recalcar que todos salieron de la misma universidad, con la misma educación, los mismos contactos. La única variable aislada fue la claridad de las metas escritas. Es una diferencia estadística brutal. Pero sigo necesitando entender la mecánica de esto. ¿Qué ocurre exactamente a nivel neurológico cuando ponemos tinta sobre papel? No es magia. No, no es magia. Tiene que haber un proceso biológico, y lo hay. El material explica que el cerebro humano funciona como un mecanismo cibernético de búsqueda. A ver, explícame eso. Utilizo una analogía muy gráfica. Lo fascinante aquí es la paloma mensajera. ¿La paloma mensajera? Sí, fíjate. Si encerramos a una paloma en una jaula, la cubrimos con una manta, la metemos en la caja de un camión sin ventanas y conducimos 1000 kilómetros en cualquier dirección... Vale, está totalmente desorientada. Exacto. Pues al soltar a la paloma, esta dará 3 vueltas en el aire e infaliblemente volará de regreso a su hogar. Es increíble. Ningún otro ser vivo tiene esta función de orientación automática tan desarrollada, excepto uno. ¿El cerebro humano? El cerebro humano. Tenemos un mecanismo automático de búsqueda de metas incrustado en nuestro córtex. O sea que nuestra mente actúa literalmente como un misil teledirigido. Tal cual, cuando un objetivo se define con una claridad cristalina, y aquí el acto motor de escribirlo a mano es fundamental para fijarlo a nivel neurológico. Escribir a mano, no en el ordenador. El libro insiste en el papel. La mente consciente le pasa esas coordenadas a la mente subconsciente. Y aquí está la clave absoluta. El cerebro no necesita saber de inmediato cómo va a llegar allí. Solo necesita las coordenadas. Simplemente trabaja sin descanso 24 horas al día, procesando información en segundo plano. Y es neutral, no juzga. ¿A qué te refieres con que no juzga? A que si tu meta subconsciente es llegar a casa a ver la televisión, te llevará al sofá con una precisión milimétrica. Si la meta es crear una empresa internacional, trabajará con la misma precisión computacional para lograrlo. Eso lo explica todo. Explica la eficacia del sistema. Pero claro, si este mecanismo es tan potente y tan innato en el ser humano, la pregunta lógica es ¿por qué hay tanta gente frustrada? ¿Por qué no avanza todo el mundo? Porque hay interferencias. Claro, el autor hace muchísimo hincapié en las emociones negativas como el gran freno de mano. Lo llama el árbol de las emociones negativas, ¿no? Así es. Pensemos en un árbol donde los frutos tóxicos que cuelgan de las ramas son el miedo, la ira, la envidia, la autocompasión. Frutos que todos hemos experimentado. Todos. El material argumenta que la mayoría de las personas pierde su vida intentando arrancar esos frutos uno a uno. Van a terapia para tratar la ira de forma aislada o el miedo de forma aislada. Tratando los síntomas. Exacto. Pero el texto sugiere que hay que talar el árbol entero y afirma que el tronco que sostiene y alimenta a todas esas emociones está formado por 2 conceptos clave: la justificación y la culpa. Vale, entiendo el punto de asumir responsabilidad. Pero hagamos de abogado del diablo un momento. ¿Adelante? O improcedente, de una enfermedad grave. ¿No es un poco ingenuo o incluso tóxico decirle a alguien, oye, no culpes a nadie? Es una objeción muy, muy válida. Pero el material no niega que ocurran tragedias externas reales. Lo que plantea es una estrategia puramente de control psicológico. O sea, pragmatismo puro. Eso es. En el momento en que alguien justifica un fracaso culpando a un tercero, incluso si ese tercero actuó de forma horrible, la persona cede el control de su propia vida a esa circunstancia. Se convierte en pasajero de su propia historia. Se vuelve una víctima sin poder. Por eso el texto ofrece una herramienta radical: pronunciar la frase «soy responsable». Que no es lo mismo que «yo tuve la culpa». No, para nada. No significa «yo tuve la culpa de que la empresa quebrara». Significa «yo soy responsable de cómo respondo a partir de este milisegundo». Claro, cambia el foco hacia el futuro. Al aceptar esa responsabilidad total, actuando como si fueras el presidente de tu propia corporación de servicios personales, el tronco de la culpa se corta de raíz. Me encanta esa imagen del presidente. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque una vez que despejamos ese terreno, sin excusa, sin buscar culpables externos, hay que empezar a construir desde cero. Y ahí entra una de las herramientas más potentes del libro. El libro propone lo que llama el pensamiento de cielo azul. Mi parte favorita.
Consiste en proyectar la vida a 5 años vista, pero imaginando un cielo totalmente despejado, sin ningún límite económico, ni educativo, ni social. Como si tuvieras una varita mágica. Una varita mágica mental, exacto. Y plantea preguntas bastante incómodas para la gente. Por ejemplo, ¿qué harías si mañana recibieras 1.000.000 de euros o dólares libres de impuestos? Esa es buena, sí. O la más dura de todas. ¿A qué dedicarías tu tiempo si supieras que te quedan exactamente 6 meses de vida? ¡Qué barbaridad de pregunta! Pero es que esas preguntas están diseñadas específicamente para eludir nuestras defensas cognitivas diarias. Para saltarse el raciocinio típico de no tengo dinero para eso. Exacto. No son fantasías ociosas para pasar el rato, son herramientas de diagnóstico profundo. Cuando retiras de la ecuación la presión de ganar dinero para pagar el alquiler o la ilusión de que tenemos un tiempo infinito en la Tierra, lo que queda al descubierto son los verdaderos valores de una persona. Sus cimientos reales. Y los valores son la pieza central de absolutamente toda esta metodología. El material sintetiza la personalidad humana en un modelo de 5 anillos concéntricos. A ver, visualicemos esto. Como una diana de dardos. Como una diana, en el centro exacto, en el núcleo inmovible, están los valores. Esos valores dictan el segundo anillo, que son las creencias sobre cómo funciona el mundo. Valores generan creencias. Las creencias, a su vez, generan el tercer anillo, que son las expectativas. Lo que esperas que pase. Eso es. Las expectativas moldean el cuarto anillo, que es la actitud diaria, y la actitud finalmente determina el anillo exterior, que son las acciones, lo que hacemos cada día. Todo emana de ese núcleo central. Entonces, si alguien intenta cambiar solo sus acciones de la noche a la mañana, está destinado a estrellarse si no ha tocado el núcleo, ¿no? Fracaso garantizado. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto de cómo se ve esta disonancia en la vida real? Porque la teoría suena perfecta, muy académica, pero la aplicación práctica es donde todos solemos tropezar. Por supuesto. Supongamos que una persona decide que su nueva meta de acción en el anillo exterior es ahorrar dinero de forma agresiva para abrir un negocio en 2 años. ¿Vale? Una meta noble. Acciones. Hacer presupuestos, recortar gastos. Exacto. No salir a cenar, etc. El centro siempre gana. Siempre. Por eso el autor insiste tanto en la integridad. La congruencia absoluta entre lo que se valora en el centro y lo que se hace en el exterior es el único camino hacia el éxito sostenido. Antes mencionamos la analogía del misil teledirigido y un poco de neurología. ¿Hay alguna estructura del cerebro, algo físico, que se active cuando logramos alinear esos valores centrales con una meta escrita? Totalmente. Y es uno de los conceptos biológicos más fascinantes que trae el material. Se llama el sistema de activación reticular, o SAR por sus siglas. El famoso SAR. Es una red de neuronas en el tallo cerebral que funciona como un filtro absoluto. Piensa que en este preciso instante hay millones de bits de información sensorial bombardeando a toda la gente que nos está escuchando. La temperatura del cuarto, el roce de la ropa con la piel, el ruido de un coche a lo lejos. Exacto. Si el cerebro intentara procesar todo eso de forma consciente a la vez, colapsaríamos. Así que el SAR filtra el 99% de la realidad y solo deja pasar a la consciencia aquello que considera importante para la supervivencia. O lo que le hemos programado para buscar. Ahí le has dado. Esto me recuerda al clásico ejemplo del coche deportivo rojo. Ese es el ejemplo perfecto. Nadie se fija en los coches deportivos rojos por la calle, hasta que un día decides que quieres comprarte uno, y de repente el universo parece conspirar y hay un maldito coche rojo aparcado en cada esquina de tu ciudad. Y los coches siempre estuvieron ahí, no aparecieron por arte de magia. Fue tu filtro el que cambió. Claro. Si conectamos esto con el panorama general, al definir un objetivo principal por escrito, estamos reprogramando el código base de ese filtro biológico. Le estamos diciendo al cerebro, oye, esto es vital para mí. Y el cerebro obedece. Inmediatamente la mente subconsciente empieza a escanear el entorno. Empieza a detectar oportunidades, conversaciones ajenas en una cafetería, libros en un escaparate o personas que antes pasaban completamente desapercibidas. Hay una historia en el libro sobre un químico que ilustra esto de maravilla. Sí, un chico que a los 20 años definió por escrito su objetivo principal. Quería hacer un avance histórico en su campo de la química. Una meta bastante ambiciosa para un veinteañero. Pues mantuvo esa meta activada en su SAR, en su filtro. Y durante 25 años, su cerebro filtró incansablemente la realidad, buscando las piezas de ese rompecabezas invisible. Hasta que ganó el premio Nobel. Es alucinante.
Vale, entiendo que reprogramar este filtro biológico es una herramienta súper poderosa, pero todos, sin excepción, conocemos esa sensación paralizante de no soy lo suficientemente bueno para esto. El síndrome del impostor, el miedo al fracaso. Exacto. ¿Qué dice el material sobre estas barreras internas que nos autoimponemos todos los días? El texto aborda esto de frente mediante lo que llama la ley de la creencia y hace mucha referencia al trabajo del psicólogo Martin Seligman sobre la impotencia adquirida. Impotencia adquirida, un término duro. Es crucial entender esto. La inmensa mayoría de la población ha sido condicionada desde la infancia para sentir que no tiene control real sobre sus resultados. Es un no puedo automático. ¿Como un reflejo? El libro nos recuerda que genios históricos como Albert Einstein o Thomas Edison fueron calificados por sus profesores, cuando eran niños, como incapaces de aprender. Sus propios profesores. Sí. Si ellos hubieran aceptado esa creencia externa y la hubieran interiorizado, el mundo de hoy sería muy diferente. La impotencia adquirida es básicamente el hábito mental de rendirse antes de intentar. Es buscar todas las razones lógicas y racionales por las que un proyecto va a fracasar. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo se revierte algo que ya está tan profundamente programado en nuestras vías neuronales? Porque desaprender es más difícil que aprender. Sin duda. Y ahí entra la ley de la reversibilidad. ¿En qué consiste? El concepto sugiere que, así como los sentimientos de éxito generan acciones exitosas, forzar acciones exitosas puede, de forma inversa, generar los sentimientos. O sea, el clásico finge hasta que lo logres. Sí, pero llevado al extremo para romper la autoimagen limitante de una vez por todas. Y el libro cuenta una anécdota que es espectacular sobre este principio, la historia del Cadillac. Ah, la del gerente de ventas. Sí. Había un gerente de ventas extraordinariamente exitoso que tenía un requisito innegociable a la hora de contratar a alguien. Obligaba a sus nuevos vendedores, nada más firmar el contrato, a ir a un concesionario y comprar o arrendar un Cadillac nuevo. Un coche de súper lujo. ¿Y si no lo hacían, qué pasaba? Perdían el trabajo ese mismo día. Un momento, detengámonos aquí un segundo porque hay que ser muy críticos con esto. A ver. Obligar a un empleado nuevo a endeudarse masivamente con un coche de lujo suena a receta infalible para el desastre financiero y para generarles un estrés absoluto. ¿Cómo justifica el autor que esto es una genialidad psicológica y no una imprudencia temeraria que arruina familias? Es una reacción lógica y, fíjate, es exactamente el pánico que sentían esos empleados al ver las cuotas mensuales que tenían que pagar. Lógico. Pero el gerente, que era un experto en psicología humana, entendía que la única forma de que vendieran a un nivel de élite era destrozando su autoimagen de escasez de un solo golpe. Un electrochoque emocional. Tal cual. Cuando el empleado llegaba a su barrio en un Cadillac brillante, cuando sus vecinos salían a mirarlo con respeto y cuando el propio vendedor se sentaba cada mañana en ese interior de cuero carísimo, su realidad externa chocaba frontalmente con su impotencia adquirida interna. El cerebro busca congruencia, como decíamos antes con los valores. Exacto. Ya no podían verse a sí mismos como unos empleados mediocres que sufrían para llegar a fin de mes. Todo su entorno les gritaba que eran profesionales de élite. Entonces la mente tiene que adaptarse a la nueva realidad. Para aliviar esa enorme disonancia cognitiva, su confianza se disparaba de forma inconsciente. Sus habilidades de persuasión se afilaban muchísimo y, empíricamente, las ventas se multiplicaban de tal manera que cubrían con creces el coche. La acción forzada, el Cadillac, revirtió la creencia interna. Ese es el poder de la reversibilidad. Vale, entiendo la premisa psicológica extrema. Obligar al entorno a reescribir tu identidad. Pero claro, bajemos esto al día a día de la audiencia. A la hora de enfrentarse a metas gigantescas, el libro menciona el viejo cliché de productividad de cómo comerse un elefante. Bocado a bocado. Exacto. Quienes nos escuchan seguramente ya conocen esa metáfora básica de dividir tareas grandes en pequeñas, así que no vamos a detenernos en lo obvio. Lo que realmente aporta valor aquí, creo yo, es la explicación biológica que subyace a esa técnica tan manida. ¿Qué ocurre a nivel neurológico cuando tachamos esa pequeña tarea diaria en nuestra lista? Es pura química cerebral y es fascinante. La evolución nos ha dotado de un sistema de recompensas interno brutal, basado en la liberación de endorfinas y dopamina. Nuestras drogas naturales. Cada vez que iniciamos y completamos una tarea, por minúscula que sea, el cerebro libera una descarga de estas sustancias.
O sea, tachar un recado de la lista te droga un poco. Literalmente. Actúan como una droga natural que genera una sensación física y real de euforia, de competencia y de motivación profunda. Por el contrario, la psicología demuestra que los proyectos sin terminar, lo que llamamos círculos abiertos, Las cosas que vas dejando para mañana. esas mismas, consumen energía subconsciente y generan un ruido de fondo constante de estrés y ansiedad. O sea que fragmentar una meta inmensa no es solo un truco de organización para tener la agenda bonita, es una estrategia de manipulación neuroquímica. Al cerrar miniciclos cada día, nos estamos drogando legalmente con éxito. Es la mejor forma de expresarlo. Se crea lo que los psicólogos llaman una adicción positiva. El flujo constante de endorfinas empuja a la persona a buscar el siguiente logro con más hambre y más energía. El impulso se vuelve imparable, entras en estado de flujo. Exacto. Pero claro, para empezar a segregar esas endorfinas dando el primer paso, hay que tener un mapa claro. Y un mapa no sirve absolutamente de nada si no sabes en qué coordenadas estás parado en este momento. El material habla de un concepto llamado el pensamiento de base cero. ¿En qué consiste esta evaluación implacable? Es la aplicación práctica del principio de la realidad. Y aviso, suele ser la parte más dolorosa de todo el proceso para la mayoría de la gente. ¿Duelen las verdades? El pensamiento de base cero exige mirar cada aspecto de la vida profesional, financiera y personal, y formularse una única pregunta con total sinceridad. ¿Cuál es la pregunta? Sabiendo lo que sé hoy, ¿hay algo en lo que estoy involucrado actualmente que no volvería a empezar si tuviera que hacerlo de nuevo? Uf, es una pregunta durísima, porque ataca directamente a la falacia del costo hundido. Es dificilísimo para el cerebro humano admitir: oye, he invertido 3 años y miles de euros en este negocio, o en esta carrera, o en esta relación, y ha sido un error. La tendencia natural es seguir metiendo dinero, tiempo o emoción a un pozo sin fondo, solo para no admitir el fracaso inicial. Proteger el ego a toda costa. Precisamente por eso es tan vital esta evaluación. Si la respuesta a esa pregunta es no, no lo volvería a hacer ni loco, la siguiente acción inmediata que dicta el sistema es: ¿cómo salgo de esta situación y a qué velocidad? Cortar por lo sano. Cortar con las decisiones pasadas que ya no sirven es el único mecanismo real para liberar tiempo, capital y energía emocional para ir a por tu verdadero objetivo principal. Tiene todo el sentido. Y una vez que se limpia el terreno de proyectos muertos, el libro lanza otro jarro de agua fría al analizar los obstáculos que quedan en el camino. Aplica la famosa regla del 80-20 de Pareto, pero a las limitaciones. Y las conclusiones de esa regla suelen ser bastante incómodas de tragar. A ver, ¿qué nos dice Pareto sobre lo que nos frena? Establece empíricamente que el 80% de las barreras que le impiden a una persona alcanzar sus metas son internas. Internas. Son faltas de habilidades críticas, miedos súper arraigados, falta de disciplina, mala gestión del tiempo o simple ignorancia sobre un tema. Solo el 20% restante de los obstáculos son factores verdaderamente externos. Como la situación macroeconómica del país, la inflación, la competencia. Todo eso es solo el 20%. Es un baño de humildad brutal porque destruye por completo la narrativa cómoda de la víctima. Ya no puedes culpar al gobierno o al jefe de todos tus males. Se acabó la excusa, pero simultáneamente otorga un empoderamiento absoluto. Significa que, oye, tenemos control directo sobre el 80% de las variables que dictan nuestro éxito. Ese es un dato duro, pero liberador. El 80% del problema somos nosotros mismos. Y para resolver esa carencia interna, el texto señala directamente hacia la excelencia y el desarrollo incesante de habilidades. Hay una idea que me parece letal sobre lo que llama los topes de ingresos. ¿Ah, sí? La teoría del eslabón más débil. Es clave. Explícanos esto. El libro argumenta que la habilidad más débil que posea una persona es la que establece el tope máximo de sus ingresos y de su nivel de éxito general. O sea, tu peor defecto marca tu límite. Un maestro de la estrategia empresarial. Pero si tu habilidad para delegar tareas o para cerrar una venta frente a un cliente es pésima, Todo lo demás no importa. ese único defecto actuará como un cuello de botella implacable que ahogará el rendimiento de todas tus otras virtudes maravillosas. ¡Qué frustrante! Para estar en el 20% superior de cualquier industria, el enfoque debe ser identificar sin ninguna piedad cuál es esa única habilidad limitante y someterla a un programa de mejora diaria e implacable. Es un plan de ataque milimétrico, desde luego.
Bueno, vamos a ir haciendo una rápida recapitulación de la arquitectura mental que hemos desmontado hoy en esta inmersión. Me parece perfecto. Hemos visto que escribir las metas no es un ejercicio romántico de agenda bonita, sino un comando físico real para activar el mecanismo cibernético y el filtro reticular de nuestro cerebro. La paloma mensajera. Eso es. Hemos discutido la necesidad radical de talar el árbol de excusas, asumiendo el control absoluto como presidentes de nuestra vida. Hemos cuestionado cómo revertir la impotencia adquirida forzando cambios de autoimagen como el vendedor del Cadillac. Que sigue pareciéndome una locura genial. Y cómo usar nuestra propia química cerebral a favor, dividiendo tareas para asegurar un flujo constante de endorfinas. Y como siempre recordamos en estos análisis, la teoría está muy bien, pero poseer la estructura teórica no sirve absolutamente de nada si se mantiene en el plano intelectual. El conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento puro y duro. Totalmente de acuerdo. Exige la valentía de aplicar el pensamiento de base cero hoy mismo en casa. Exige la honestidad de no dejarse atrapar por los costes hundidos del pasado y el tremendo coraje de mirar la realidad actual a la cara, con todas sus carencias, para descubrir cuál es verdaderamente ese 80% interno que nos está bloqueando. No podría haberlo resumido mejor. Y para cerrar esta inmersión a fondo, queremos dejar en el aire una reflexión final. Una idea construida sobre este material para que la gente que nos escucha le dé un par de vueltas esta semana. A ver qué les planteas. Teniendo en cuenta esa letal regla del 80-20 de la que acabamos de hablar, si el 80% de las limitaciones que frenan tu éxito absoluto residen exclusivamente en tu interior, ¿cuál es esa única creencia limitante secreta, ese miedo inconfesable o esa habilidad técnica que llevas años evitando sistemáticamente, que, si tuvieras el coraje de enfrentar y dominar a partir de esta misma tarde, alteraría por completo la trayectoria del resto de tu vida? Ostras. Es el tipo de pregunta que si alguien se la responde con absoluta crudeza, le destruye cualquier excusa para no avanzar. Y con esa reflexión sobre la mesa, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todo el mundo por acompañarnos en este análisis. Nos escuchamos en la próxima inmersión a fondo. Hasta la próxima. Si este resumen te aportó valor, suscríbete a Snack Your Mind para más ideas que alimentan tu mente. Dale like, comparte este video y cuéntame en los comentarios qué idea te llevas hoy. Nos vemos en el próximo Snack Mental.